La torre latinoamericana de la Ciudad de México es sorprendente. ¿La conoce? ¿La ha visto, al menos en fotos? Y usted la puede ver, de hecho, ahí en la pantalla dice, o sea, sí, la foto está bonita, ¿verdad? Pero así que tú digas, esa torre es sorprendente. Pues no, deberías de ver otras torres. Esas sí son torres bonitas, grandes, que están realmente sorprendentes. Por ejemplo, la de Dubái, ¿se acuerda de esa gran torre que construyeron allá estas personas? Gigante, ¿verdad? Es sorprendente lo que hay en esa torre, mucho más bonita que esta torrecita que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y hay muchos otros grandes rascacielos en ciudades muy grandes, ¿verdad? Como Nueva York, Hong Kong, incluso usted, si es muy regio, así como Mario, puede decir, no, las torres de aquí de Nuevo León, chulada. Y, o sea, sí, o sea, están bonitas y todo eso, pero ¿qué es lo sorprendente de esta torre, la torre latinoamericana? Bueno, hay tres eventos que respaldan esta torre. ¿Cuáles son? Los terremotos que ha soportado. 1957, un terremoto de 7.9. Se le ha conocido como el terremoto de la caída del ángel, porque hasta el ángel de la independencia, ese que todos conocemos, cayó. Y la torre intacta, no le pasó absolutamente nada. 1985, un terremoto todavía peor que el que había sufrido en el 57. Más de 40,000 muertos en esa ocasión, porque hubo muchos derrumbes de edificios. Eso fue por lo que fue tan catastrófico el del 85, porque ya la ciudad estaba creciendo mucho más, había más edificios, pero lamentablemente muchos cayeron y muchas personas quedaron atrapadas en los escombros. Y el último es el del 2017, un terremoto de 8.2 grados, el más fuerte en México en los últimos 100 años, al menos. Y la torre sigue ahí. Sí, se le ha quebrado uno que otro cristal, ¿verdad? Con estos grandes movimientos que pasan ahí en la tierra y que está la torre soportando, pero la torre ahí está. Y eso es lo que la hace sorprendente. Y me gustaría que en este momento viéramos cuál es la condición del hombre y en qué se parece a esta torre. Bueno, la condición que nosotros estaremos evaluando en este pasaje es que nosotros somos personas individualistas. Confiamos en nosotros y en nuestras fuerzas para enfrentar retos que nos exceden. Y tú dices, ok, Daniel. Pero esta condición que tú me acabas de hablar no tiene nada que ver con la torre latinoamericana. Y yo le digo, es verdad, no tiene nada que ver. Pero si vemos la siguiente imagen, vamos a ver que sí tiene mucho que ver. Porque también conocemos la otra torre que está ahí, ¿verdad? De hecho, esa torre es famosa por su defecto. ¿Cuál es su defecto? Que se está cayendo. ¿Por qué se está cayendo esta torre? Bueno, cuando esta torre se empieza a construir, no se hace, no se hace un estudio bien a detalle de lo que está pasando alrededor. Esto quiere decir en el suelo que lo están construyendo, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a construir y dicen, oh, tenemos un precioso diseño de esta torre que nosotros queremos hacer. Bueno, de hecho era un campanario que se hace donde hay una basílica y tenían ahí grandes cosas que iban a hacer y dijeron, no podemos hacer un campanario normal, hagamos uno bien bonito. Y entonces ellos empiezan a construir y dicen, el fundamento no es tan importante. Entonces nada más pongamos 3 metros, le construimos para abajo 3 metros y 50 metros para arriba. Y hasta uno que no sabe tanto de arquitectura y de ingeniería, pues se puede dar cuenta de que eso puede ser peligroso.
Más, si esa torre que tú estás construyendo la haces cerca de donde hay un río, eso significa que la tierra que se encuentra en ese lugar es tierra blanda que se puede mover, tierra arenosa incluso, entonces no hay tanta estabilidad. Pero estos hombres confiaron en sí mismos y dijeron, no importa, construyamos. No veían la magnitud del reto que ellos tenían frente y se confiaron en sí mismos, confiaron en lo que ellos les parecía que era lo correcto y que era lo que ellos tenían que estar haciendo en ese momento para embellecer el paisaje que se encontraba, que estaban ellos allí mismo construyendo. Y esto tiene realmente mucho que ver con la iglesia o con lo que estamos estudiando, lo que Pablo estaba diciendo a estos hermanos de la iglesia en Corinto. Hay mucho que ver de la condición de las personas y cómo deciden trabajar en las cosas que Dios ha puesto para ellos. Y es que recuerda que estamos tratando de ver a la luz de esta carta cómo la iglesia vive el evangelio. Y una iglesia entonces que vive el evangelio es una iglesia que se está edificando, que se está santificando y que en ese proceso de edificación, de santificación, en el proceso mismo glorifica a Dios. Pero entonces, ¿cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a pasar de esta edificación, construcción, santificación, para que verdaderamente este proceso esté glorificando a Dios? ¿Cómo es entonces que lo tenemos que hacer? Bueno, pues la gran verdad de este pasaje nos va a ayudar bastante a entender lo que nosotros tenemos que hacer, y es que Cristo es el fundamento inamovible. Tú no puedes mover a Cristo. Vamos a edificar sobre lo que es Cristo. Y entonces la respuesta que nosotros como iglesia debemos tener es que la iglesia debe edificar y cuidar la obra del Señor. Porque Cristo es el fundamento inamovible. La iglesia debe edificar y cuidar la obra del Señor. Y estaremos desarrollando 3 puntos en este mensaje, tratando de entender cómo es que Pablo nos quiere guiar a que podamos continuar edificándonos, edificando la iglesia y al mismo tiempo estemos glorificando a Dios. La primera cosa que estaremos estudiando es que la iglesia tiene el mejor fundamento para la obra de Dios. La iglesia tiene el mejor fundamento para la obra de Dios. Versículo 10 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, hablando Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y ahora Pablo nos está mostrando un poco de lo que él está haciendo, del trabajo que está llevando a cabo, pero también nos pone un ejemplo para que podamos trabajar a la par de lo que él está haciendo, que podamos continuar con lo que él está haciendo. Entonces, todos trabajamos o todos trabajamos sobre el fundamento de Dios. Entonces, Pablo nos dice primeramente que él es un perito arquitecto. Y esto es como, ¿es un arquitecto, es un perito o cuál es la combinación de ambos? En este tiempo, la función que desempeñaba esta persona, el perito arquitecto, es un poco diferente a la que estaríamos nosotros acostumbrados. Hoy en día, el perito arquitecto tiene todo el conocimiento de la arquitectura que se requiere. Él es un arquitecto, ¿verdad? Solo que se ha especializado en algo. Y la función principal que este hombre hace, porque la especialización que ha hecho le permite tener conocimientos legales de lo que se debe y no se debe construir. Por ejemplo, las ciudades tienen reglas de cómo debes hacer construcciones. Entonces, este hombre es experto en las reglas que los gobiernos, los municipios ponen, y entonces él se convierte como en un supervisor que va y está mirando cuando la obra se está haciendo o cuando ya ha concluido esta obra. Él llega y revisa todos los aspectos que tiene que ver con el área técnica y el área legal que a él le competen.
Pero lo que Pablo nos quiere dar, la imagen que nos quiere dar a entender, si es como alguien que tiene el conocimiento de construcción, el que tiene el conocimiento legal de las reglas que debe estar cumpliendo, pero además, la imagen que él nos quiere dar es alguien que evalúa, pero alguien que trabaja. Alguien que diseña el plan para llevar a cabo de una construcción, pero a la vez está él mismo metiéndose a llevar a cabo la construcción. Y eso es lo que él ha estado haciendo. Pablo ha diseñado diferentes planos ministeriales, ¿verdad? Y ha ido de ciudad en ciudad plantando, edificando la obra de Dios. Ha cumplido con este llamamiento que él tiene. ¿Y recuerdan cuál era el plan arquitectónico que más o menos Pablo seguía? Pues él iba y se presentaba en estas ciudades. ¿A qué lugar? A las sinagogas, primeramente. Era como su punto de entrada, ¿verdad? Él llegaba y empezaba en las sinagogas porque le recibían como uno de ellos y empezaba a predicar. Y la predicación no duraba mucho en las sinagogas porque pronto estos líderes se daban cuenta que la predicación que Pablo tenía era diferente a la predicación que ellos estaban teniendo, por lo tanto lo sacaban de ahí. Pero ahora Pablo ya había tenido la oportunidad de compartir el mensaje del evangelio con algunas de las personas que se encontraban ahí, y ahora estas personas que le estaban siguiendo podían empezar a trabajar en lo que era el plan que él estaba llevando a cabo. Y Pablo reconoce que cuando se encuentra en esta construcción arquitectónica de la obra de Dios, no está trabajando él solo, sino que él reconoce que él tiene un papel que él tiene que cumplir, pero que hay personas a su alrededor que le están acompañando, que le están ayudando, que están siendo parte de esta obra que él está llevando a cabo. Sí, él es el arquitecto, él es el que digamos, tiene la idea de cómo se debe de ejecutar el plan, pero es un trabajo en equipo. Pablo reconoce que el trabajo de la obra de Dios es un trabajo en equipo. Él hace la parte de poner el fundamento, pero vendrá otra persona que va a trabajar con él y vendrá otro más que trabajará incluso aún cuando él no esté. Y esto lo vemos mucho y tenemos testimonio de las escrituras de este tipo de situaciones que vemos aquí. El ejemplo que Pablo mismo está viviendo es el de ahí de Corinto. Él llegó, él puso el fundamento, él empezó la edificación y él se hizo a un lado. Y luego llegó alguien más y continuó el trabajo que él estaba haciendo con la ayuda de las otras personas que estaban ahora ya en la iglesia. Y no es el único caso que podemos ver que Pablo en Corinto, con la ayuda de Apolos, pero también con Timoteo mismo, que fue y que sucedió algo similar a lo que estamos viendo aquí en la iglesia de Corinto, pero en la iglesia que se empezó en Éfeso. Y al final nos lanza ahí del versículo 10, nos lanza como una advertencia, ¿verdad? Sí, yo soy el arquitecto, el perito, y otros están edificando sobre este fundamento que yo he puesto, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No sé, cuidadito, ¿verdad? De cómo estás edificando, del plan que tú estás siguiendo. Debes de ser muy cuidadoso. Y ahorita en unos versículos más adelante estará desarrollando un poquito más esta idea. Pero entonces, podríamos aplicar un poco de lo que Pablo nos está diciendo en este primer versículo 10. Y a nivel personal, hermano, ¿estás consciente que estar en la iglesia implica trabajar en equipo? O sea, cuando tú vienes a una iglesia, a formar parte de una iglesia, no es que yo las puedo todas. No se trata de eso. Aún el mismo Pablo, él reconocía que él solamente hacía una parte de la obra, pero había muchas más personas que trabajaban en este equipo. ¿Estás consciente de que tú también trabajarás en equipo y de las implicaciones que esto lleva?
Entonces tendrás que relacionarte con otras personas. Y eso a veces a algunos de nosotros no nos gusta tanto, pero así es el trabajo de la obra del Señor. Pero también como iglesia, estamos tratando de involucrar a todos los hermanos en los diferentes ministerios que la iglesia tiene para la edificación de la iglesia, para que la iglesia esté creciendo, o solamente somos los mismos con los que yo me llevo bien, con los que tengo más cercanía, y a ellos sí los invito a participar en el ministerio. O estoy tratando de involucrar a cada uno de los hermanos que están y que pueden involucrarse en una u otra, en otra área. Y esto es un llamado principalmente a los pastores de la iglesia que deben estar incentivando o debemos estar incentivando a los hermanos de la congregación a involucrarse, a participar en la obra. También, al igual que Pablo, no debemos de pensar que la obra se está levantando por el esfuerzo del pastor. Ah, qué bonito predico yo, ¿verdad? Y el éxito de la iglesia, el crecimiento numérico de la iglesia se debe al perfecto estudio que yo hago de las escrituras y a lo bien que comparto la palabra de Dios. Ah, qué bonito estoy trabajando. Y debido a mi trabajo es que puedo ver el éxito. No se trata de nosotros, de lo que una sola persona o un grupo de personas está haciendo. No es así. Tampoco debemos de pensar que si nosotros no estamos, yo como pastor, si yo me voy de la iglesia o me voy a otro lugar, uy, pobrecitos los de la gracia, porque de ahí para abajo, porque yo era el que los sostenía. Yo era el que andaba ahí tras de ellos, yo era el que estaba predicando, el que estaba en el grupo pequeño, el que estaba haciendo esto y haciendo lo otro. No es así. Pablo mismo nos dice, mira, yo pongo el fundamento y yo me voy y yo confío que la obra sigue, porque la obra no es mía, el fundamento incluso no es mío, no soy yo. La obra no depende de nosotros. Nosotros no somos el fundamento. Simple y sencillamente somos obreros trabajando en la obra del Señor. Y probablemente tú no lo dices ahorita, pero qué bueno que le está diciendo a Mario, Mateo y así mismo. Pero hermano, esto es de todos, porque somos egoístas y pensamos que nuestra participación en algún ministerio es la clave del éxito de esta iglesia. Uy, porque yo hago esto o lo otro, es que la gracia está en pie. Y no lo dices así con estas palabras que yo estoy diciendo, pero hermano, lo pensamos. Y la motivación de nuestro servicio a veces es esa, de que yo lo sostengo. Yo soy aquí el mejorcito de la iglesia. Gracias a mí las cosas están de esta manera. No, hermano, la aplicación es para todos. Sí, pensamos en esto y pensamos en lo otro, pero no es así. Tú y yo, simple y sencillamente, somos obreros, somos trabajadores. Venimos y hacemos algo y el éxito no depende de nosotros. Y entonces, ¿de qué depende el éxito? ¿De qué depende que la torre latinoamericana ha sobrevivido a 3 grandes terremotos? ¿Qué es la clave de esa torre? El fundamento. Esa es la clave. Y en su tiempo, esa torre llegó a ser histórica. En ningún otro lugar se había implementado lo que en esa torre se estaba implementando. Y es que fue un fundamento sólido y diferente. Y hablemos entonces del fundamento tan importante que Pablo nos describe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermano, el fundamento es la piedra angular. Y espero que esa palabra haya saltado a tu mente rápido. El fundamento es la piedra angular. No hay opción en cuanto al fundamento. No es el ministerio de Pablo.
No es el ministerio de los 3 pastores en la gracia. No es el fundamento de una persona que ha hecho muchas cosas. No. El fundamento es uno. Este es Cristo. Se acabó. Ese es el fundamento. Eso es lo que sostiene toda la obra de Dios. La obra de la iglesia que está edificándose está puesta sobre Cristo. No en tus buenas obras, no en tu destreza para predicar, no en tu destreza para estar en uno o en otro ministerio. No es así. El punto central de este pasaje, Pablo nos dice, es la piedra angular, el fundamento es Jesucristo. Y recuerdas lo que estudiamos esta semana, esta piedra angular había sido ¿qué? Desechada. No quisieron este fundamento, no quisieron ver lo que Cristo representaba para la iglesia. Y Pablo tiene en mente esto. Pablo sabe lo que ha pasado y está predicando a estos hermanos para que no puedan cometer el mismo error que el pueblo de Israel había cometido. ¿Por qué? Porque habían sido advertidos acerca de esto. Isaías habla acerca de esta piedra. El Salmo 118, ¿qué nos dice? La piedra que desecharon, ¿quiénes? Y esta es la clave. ¿Quiénes la desecharon? Los edificadores. ¿Qué significa o qué otra palabra he estado usando en este sermón que podríamos poner aquí? Los obreros, los que sirven, los trabajadores. Los trabajadores tenían este fundamento y dijeron, no nos gusta, gracias. Ponemos nuestro fundamento. Y desecharon el fundamento que era Cristo, pero Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías mismo nos habla de esta profecía, Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, ¿quién la ha puesto? ¿Pablo la puso? No, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento ¿cómo? De cimiento estable, que puede llegar un terremoto y lo puede mover y el fundamento es estable, va a sostener, no habrá hundimiento porque la tierra es arenosa, no, ¿por qué? Porque el fundamento es firme, es estable, cumple con su propósito. ¿Cuál fue el problema entonces con el pueblo de Israel? ¿Qué cambiaron? ¿Qué fundamento pusieron los israelitas? Cristo, el Mesías que viene a sufrir y que no nos va a poner en esa posición política y social que nosotros anhelamos tanto, no, sino que en cambio nos ofrece el perdón de pecados y esas cosas. No. Eso no es importante. ¿Qué era para ellos lo más importante? Habían rechazado a Cristo porque pusieron primero su religiosidad. Eso era lo importante. El fundamento no era Cristo, el fundamento era qué tan religiosos ellos eran, qué tantas buenas obras podían hacer, qué tanto podían memorizar de la palabra de Dios. Pero aun y cuando todas estas cosas parecieran buenas, ellos desecharon el evangelio. Y hermano, muchas religiones hoy en día han cambiado el fundamento que es Cristo. Muchas religiones lo han cambiado. Han puesto su esperanza en el hombre. Hombres que no son nada y que no hacen nada y que no pueden hacer nada por ellos. Pero han decidido poner su esperanza, edificar su vida espiritual en hombres. Ponen su esperanza en ritos que les aseguran un lugar en el cielo. Hacer todo lo que el cura indica. Cumplir con todos los requisitos para poder ser un buen católico. Ponen su esperanza probablemente en la cartera,
y en apagar la conciencia que les dice que están haciendo las cosas mal y que están yendo por un camino equivocado a base de billetazos. Hermano, el cristianismo es diferente. Espero que el cristianismo que nosotros estemos viviendo es diferente. ¿Por qué? Porque el cristianismo no pone su esperanza en un hombre. No, el cristianismo pone su esperanza y edifica en Jesús, quien es el Hijo de Dios y es este fundamento inamovible. Y es este Jesús que vino y vino a este mundo a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos cumplir. Por más ritos que hagamos, por más buenas obras que nosotros podamos hacer, no viviremos esa vida perfecta, pero Cristo sí la vivió. Y Él no solamente vino y vivió esa vida, sino que dio su vida, ofreció su vida por nosotros, pagar así los pecados, la culpa de cada uno de nosotros y limpiar eso malo que había. Y darnos ahora la esperanza verdadera de que por sus méritos, por su obra es que nosotros vamos a poder estar delante de nuestro Dios. Y por esa verdad que es el evangelio, Pablo entonces quiere evitar que estos hermanos se equivoquen, porque parece que la iglesia de Corinto estaba cometiendo el mismo error que cometió Israel. Parece que estaban desviándose del fundamento y estaban poniendo sus ojos en los hermanos, en los líderes que ellos tenían o los líderes que habían tenido, o estaban poniendo su fe en las obras que ellos estaban llevando a cabo. Y Pablo dice, no es por ahí. No pongan su fe en los líderes, no pongan su fe en las obras que hacen. El único fundamento como creyentes, como cristianos que debemos de tener es Cristo. Él es el único fundamento suficiente para edificar la iglesia. Y hermano, nosotros cambiamos el fundamento. Desechamos a Cristo y sacamos nuestro propio fundamento. No, claro que no. Nosotros somos de cristianos de esos que dijiste. Pero hermano, creo que a veces sí nos parecemos un poquito al pueblo de Israel. Y sí nos parecemos un poquito a los hermanos de Corinto. Somos como un poquito fariseos, ¿verdad? Y sabes, valoramos a veces mucho más nuestra religiosidad que el fundamento de Cristo. Y empezamos a poner nuestra esperanza en los religiosos que somos y dejamos a Cristo a un lado. Por ejemplo, a nivel personal, ¿verdad? Podemos poner nuestra confianza en, es que yo hago ciertas cosas, yo hago mi devocional, yo asisto, yo ofrendo, perdón, yo participo en tantos ministerios. Ah, buen cristiano, estoy seguro, me siento en paz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto y lo otro. Pero como iglesia también nos podemos confiar en esto, de no preocuparnos por lo importante que es el fundamento y nos empezamos a preocupar por cosas externas como, aquel hermano no está viniendo a la iglesia, mira, aquel hermano no hace esto, no hace lo otro, y empezamos a ver simple y sencillamente lo exterior pensando que eso es lo importante y no nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros hermanos. Si están fundamentando su fe en Cristo o están poniendo su fe y su esperanza en otras cosas. Como iglesia sí debemos de preocuparnos por eso, porque eso es lo más importante. Pero también como iglesia podemos caer en el error de poner nuestra confianza en ser una iglesia chida, ¿verdad? En ser una iglesia cool, que es como reconocida por los demás, porque está chida, ¿verdad? Y porque hay un buen ambiente, y porque nos llevamos bien, y porque tenemos grupos pequeños que otras iglesias no tienen. Nos empezamos a comparar. Es decir, mira, como nuestra iglesia está bien, todo está bien. Pero ¿y si estamos edificando en la arena nada más? ¿Y no estamos edificando en lo que verdaderamente importa?
Creo que deberíamos de preocuparnos un poquito más por las cosas que son importantes, no en cómo nos ven exteriormente, no en cómo la imagen que proyectamos de nuestra iglesia, no, sino lo que estamos haciendo, descansando nuestra fe, que es en Cristo. Ahí deberíamos de descansar. Pero entonces recordemos que Pablo no nos está diciendo que tenemos que no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Es como, ok, entonces yo confío en que Cristo es el fundamento y que vamos a hacer eso y ya no voy a hacer nada. No, solo nos quiere dejar bien en claro que nuestra base debe ser entonces Cristo. Ese precioso fundamento que tenemos es Cristo. Y sobre eso, entonces edificaremos. ¿Qué nos toca a nosotros? En la iglesia todos debemos edificar la obra de Dios. En la iglesia todos debemos edificar la obra de Dios. Hermanos, la edificación no será solamente de algunos, sino que todos estamos participando, como nos había mencionado en el versículo 10. Ahora, ¿cómo vamos a edificar? Si todos vamos a participar en esta edificación de la iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elige bien tus materiales, porque cuando vas a construir algo, tú debes elegir los materiales y las herramientas con las cuales vas a estar trabajando, ¿verdad? Versículo 12, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, y nos empieza a soltar Pablo aquí una lista de cosas, ¿verdad? De esos materiales que vamos a estar utilizando en nuestra construcción, llamémosla así. Y está claro que hay dos categorías. Eso es muy, muy, muy claro, ¿verdad? Tenemos la primera categoría. Nos habla de oro, plata, piedras preciosas. Y esto es como, digamos que es la crema innata, ¿verdad? De los materiales para la construcción. Y en esta época, estos materiales que Pablo nos está poniendo, hay muy poquita disimilitud, casi representan lo mismo, tanto el oro como la plata como las piedras preciosas. Y no es que uno fuera más valioso que el otro, sino que por la función que podrían llegar a tener estos materiales, es que se les consideraba tan valiosos, y algunos no cumplía la función que el otro podría estar cumpliendo. Entonces, por eso esas tres cosas que podemos ver en ese lugar. Entonces, tenemos aquí a los materiales más bonitos. ¿Y cuál es la segunda categoría entonces? Bueno, pues son los materiales como más chafitas, ¿verdad? Los que no quieres utilizar cuando estás construyendo tu casa, ¿verdad? ¿Qué materiales nos dice? Bueno, pues nos presenta la madera que no está mal, la madera aguanta, ¿verdad? Pero cuando comparamos la madera con el oro, pues sí sale como que perdiendo la madera, ¿verdad? No es como que hay un anillo de madera o un anillo de oro. Pues el anillo de oro, ¿verdad? ¿Habrá quien diga el de madera? Está bien, no pasa nada. Pero entonces, madera, segunda clase, heno, hierba seca, que es como el alimento para los animales, lo que encontramos ahí en el corral, ¿verdad? Y es como el heno versus la plata, como que ya sabemos cuál gana, y luego hojarascas, no son las galletas, yo también pensé que eran las galletas, no son, sino que es como hojas secas, o la corteza, es hojas secas como con la corteza del árbol que se va cayendo, todo eso es como la basurita que encontramos alrededor de los árboles, y es como, esos ni siquiera son materiales. Nosotros los consideraríamos como basura en algunos casos, ¿verdad? Entonces, como que no queremos elegir estos materiales. Por lo tanto, cuando estamos edificando la obra del Señor, tú y yo debemos de estar bien cuidadosos con los materiales que estamos eligiendo. Ahora, ojo,
cuando hablamos de materiales, no estamos hablando de dones, porque se ha interpretado a veces de una manera incorrecta de que algunos tienen dones de oro, otros de maderita, o el de hojarasca, o el de plata. No es así, no se trata de dones. ¿Por qué? Porque en esta categoría sí nos distingue como que algunos materiales son buenos y los otros son malos. Y cuando hablamos de los dones de Dios, no hay dones malos, ni hay dones de segunda categoría, ¿verdad? Sino que Dios nos ha dado dones que son buenos para que usemos en la edificación de su iglesia. Entonces no nos habla de los dones. El pasaje nos habla de lo que hacemos con nuestros dones. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones y Dios o Pablo nos está hablando en este pasaje en cómo vamos a usar esos dones, cómo vamos a tener el desempeño que vamos a tener cuando estemos usando estos dones. Y lo podríamos ver más claramente en la actitud que cada creyente tiene cuando está trabajando en la edificación de Dios. Porque podemos estar usando esos dones que Dios nos ha dado, pero probablemente la actitud o la motivación que tú tienes al usar esos dones, ahí está como torcido el asunto. No sé si me estoy explicando. Pablo quiere que cada uno de los hermanos pueda identificar que Dios le ha provisto de sus dones, que no tiene nada que ver, pero ahora es todo lo que Dios te ha dado, cómo tú lo estás utilizando. ¿Qué es lo que te está motivando? Pues que me vean a mí, que vean que yo sí puedo hacer esto y hacer lo otro. Y eso es el material que nosotros estamos utilizando. Sí, nos habla de las obras del cristiano, pero sobre todo de cómo hacemos, cómo llevamos a cabo esas obras que cada uno de nosotros debe de estar haciendo. Ahora, y no nos equivoquemos, no estamos hablando que entonces las obras que ayudan a edificar la iglesia son lo que salva al creyente, no. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Dios nos ha rescatado a cada uno de nosotros, no para que estemos ahí sentaditos viendo lo que otros están haciendo, sino que Dios ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos usar lo que Dios nos ha dado y debemos usarlo de la forma correcta, de la forma que Dios quiere que nosotros estemos trabajando. Entonces, tenemos que ponernos ¿a qué? A trabajar. Hermano, ser un hijo de Dios habla de que tú debes estar activo en la construcción. ¿Te ha tocado ver cuando están, máximo respeto para agua y drenaje, ¿verdad? Hay que pagar y todo. Pero, ¿has visto las cuadrillas de agua y drenaje? Por lo regular van como 5 o 6 personas. ¿Cuántos están trabajando? 2. Los otros están así alrededor viendo qué está pasando. Y tú dices, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que estén ahí? Hemos visto en construcciones, ¿verdad? Algunos albañiles ahí andan, pam, 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 y el otro sentado ahí nomás, sin hacer nada, dizque moviendo una pala. Y ahí te da risa de ellos, los juzgas a ellos. Pero cuando estamos aquí en la iglesia, somos esa cuadrilla. La pregunta es, ¿eres de los que están con la pala trabajando? ¿O eres de los que están alrededor nada más viendo? Porque así es. Solamente que tú decides cuál eres. ¿Cómo estás edificando tú? Primero, no veamos el trabajo como algo corporativo, que sí lo es. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero ahorita empecemos con lo individual. Hermano, ¿en qué ministerio estás involucrado? Tú. No, es que mi papá es el pastor. No. Tú
¿En qué estás involucrado? No, es que yo no soy tan bueno en esto. Bueno, en qué puedes servir? ¿En qué puedes involucrarte? Es que, hermano, yo no sé hacer la mezcla. No, pero todos sabemos al levantar un ladrillo y pasárselo al que sí sabe hacer la mezcla. Me explico, todos podemos colaborar en alguna parte del ministerio. ¿En qué estás edificando tú? ¿En qué ministerio estás involucrado tú? No, hermano, es que fíjate que, que yo soy muy humilde, te cuento. Soy de esos hermanos que trabajan acá en lo oscurito, donde nadie lo ve y lo hago yo solo, ¿verdad? Para no llevarme pues el reconocimiento de todos, ¿verdad? Gracias, hermano, qué humilde eres. Ok, analicemos eso. No estoy tan de acuerdo contigo, pero vamos, porque parece que Pablo nos está diciendo que aquí el trabajo es todos juntos, ¿verdad? Pero entonces, si tú estás solito, trabajando ahí, tú solito, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién está siendo el que revisa la obra que tú estás haciendo? No, nadie. Yo solito, yo aquí la termino. Aquí voy a estar bien. Hermano, ¿por qué no te involucras con otros? Ahí por mi casa están construyendo como unos localitos, hay como una mini plaza. O sea, no es como una plaza tan grande, pero ahí va. Y esa construcción tiene muchísimo tiempo. Esa foto no la tomé yo, sino que son los de Google Maps. Y pasaron, pues parece que el sol está ahí en su mero punto, ¿verdad? Y es la hora cuando todos los trabajadores de la construcción pues andan dándole porque no puedes trabajar normalmente en la noche, ¿verdad? Entonces todos andan ahí viendo la cosa. Y puedes ver, ¿verdad? Está lleno de trabajadores. ¿Por qué se ríen? Si hay un trabajador en la foto. Mira, mira el trabajador. No es mentira. He pasado, todos los días paso por ahí y solo hay 3 personas trabajando. Ahí solo salió uno, pero hay 3 para todo eso. Hermanos, de verdad, los vi cuando estaban, enjarrando las paredes y tú los veías que apenas avanzaban unos cuadritos y cuadritos y cuadritos y la obra iba lenta y tú decías, nunca van a terminar. Y al menos ahorita ya lo pintaron. Entonces, la obra va, pero hermano, la obra va lenta, lenta. ¿Está mal? No, no está mal. Pero si hubiera 10 personas más, te aseguro que la obra fuera diferente, fuera más rápido. Y entonces, la obra ya no sería una burla ni un mal ejemplo en un sermón, sino que realmente estaría cumpliendo su propósito, estaría glorificando económicamente al dueño, ¿verdad? Pero ahorita no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el proceso va muy lento. Otra vez, no está mal, pero se podría hacer mejor. Ahora, tal vez tú eres de los hermanos que dicen, no, yo sí estoy involucrado en esto y estoy involucrado en lo otro. Muy bien, hermano, qué bueno que a ti sí se te da eso de trabajar en equipo y que sí estás dispuesto de trabajar en equipo y no solamente en equipo, sino estás en uno y en otro ministerio. Hermano, ¿cuál es tu motivación? Que me vean, que se den cuenta que yo participo en todo. Ten cuidado de cuáles son tus motivaciones y cuál es la relación con los que están participando en este ministerio. Porque recuerda, todo lo que estamos haciendo tendrá una evaluación. Vendrán a determinar lo valioso de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque tus acciones e intenciones serán evaluadas. Lo que haces y por qué lo haces va a ser evaluado. La obra, versículo 13, de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, todo lo que hacemos, en la obra, perdón, del Señor,
será evaluado. Mas no será una evaluación para, ok, hiciste esto, bien, salvado. Y si no hiciste el otro, al infierno. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una evaluación que nos lleva a recibir recompensa o no a recibir recompensa. O se te paga o no se te paga, digámoslo de otra forma. Este fuego del que nos está hablando es el que probablemente nos da la imagen del infierno, pero no es así, sino que es un fuego que hace referencia a un fuego purificador, como por ejemplo el que se utiliza en el proceso del oro. El oro tiene que ser pasado por este fuego para que salgan esos minerales que no pertenecen al oro y quitan esa basura. Exactamente es la imagen que Pablo nos quiere demostrar en esta parte del pasaje. Y fíjate cómo nos habla de una evaluación por iglesias, ¿verdad? La obra de cada iglesia va a ser puesta en oro. No, como nos dice la última parte del versículo 13. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, la evaluación es individual. Tú solito, de esos que en la escuela nos gustaba irnos al grupito, ¿verdad? Y no hacíamos nada en el grupito y al final todos sacábamos 10. ¿Por qué? Porque somos parte del grupo. Ajá, aquí somos ese mismo grupo, pero la evaluación va a ser cada uno de nosotros. A ver, fulanito, ¿tú qué hiciste? ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que tú hiciste, lo probamos y a ver qué sale. Si es algo muy bueno, bien, recibirás recompensa, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice en los versículos 14 y 15? Solamente hay dos opciones en cuanto a estos resultados que podemos obtener. Número 1, versículo 14, si permaneciere, si es buena, si está construida con los mejores materiales, si la obra de alguno que sobreedificó, si permanece, recibirá recompensa. ¿Cuál es la otra opción? Número 2, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Pues se fue su obra, ¿verdad? Quedó hecha cenizas. Y si bien, fíjate cómo no nos habla del infierno, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? O sea, sí va a tener su salvación y cuando llegue, pues no va a llegar con esa obra, con esa recompensa, va a llegar ahí oliendo a humo y con un poco de ceniza en sus manos y es todo lo que va a recibir. Sabiendo entonces, hermano, que nuestras acciones e intenciones serán evaluadas, ¿por qué no lo evaluamos en este momento? Así te permite corregir las cosas que estás haciendo mal y no te esperas al día en el que tienes que agarrar tus obras y pasarlas por el fuego y ver qué sale. Porque lo puedes evaluar en este momento. El juicio, la evaluación llegará tarde o temprano en base a la palabra de Dios. Debo de ver mis obras, debo de ver mi actitud y qué cambios debo hacer. Tal vez yo soy de los que toco los instrumentos y me gusta estar aquí enfrente para que todos me vean. ¿Esa es tu motivación? Yo me anoto en la lista de limpieza porque entonces cuando alguien va y ve la lista, pues ahí ve mi nombre y ve mi teléfono y todo, ¿verdad? Y dicen, mira, este hermano, qué trabajador. Pero cuando estoy barriendo y estoy trapeando, estoy enojado y siempre yo, nadie se anota, siempre somos los mismos. Porque te has dicho esas frases, al menos en tu cabeza, hermano. No solamente cuando limpias, cuando haces otra cosa. Nos la hemos dicho. Y ahí sale a relucir el material de nuestras obras. Hojarasca nada más. Eso es lo que a veces estamos haciendo con nuestras obras. Evalúa cuál es la motivación. No queremos que hermanos dejen de hacer lo que están haciendo. Agradecemos la obra que cada uno de ustedes está haciendo. Hermano, pero queremos que evalúes lo que estás haciendo. Y hermano, si tú no te has involucrado en otra cosa, queremos que te involucres.
Queremos que pueda ser parte también de esta preciosa edificación. Hermanos, manos a la obra. Tenemos que trabajar, tenemos que tomar la pala y tenemos que ensuciarnos. Dios nos ha dado el precioso privilegio de conocer a su Hijo Jesús, tenerlo por fundamento de nuestra vida. Lo mínimo que podemos hacer es involucrarnos de la mejor forma en la obra que Él está haciendo. Una mínima muestra de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos toca a ti y a mí. Sin embargo, esa no es la única responsabilidad que tenemos como creyentes. Tenemos el fundamento, tenemos el trabajo que nosotros debemos estar haciendo y tenemos que estar involucrados, pero hermano, también en la iglesia todos debemos cuidar la obra de Dios. En la iglesia todos debemos cuidar la obra de Dios. Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Hermano, tú eres ese templo que se está levantando. Tú eres parte del templo que se está edificando. Pablo abre una pregunta como si hemos olvidado algo muy básico. Nos dice, ¿no sabéis? ¿No se acuerdan? Que ustedes ahora son el templo, que la obra está también en ustedes. Cada individuo, cada creyente es el templo de Dios. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, ahora mora en el creyente. Antes el Espíritu moraba ¿en qué? En tiendas o en un templo específico, en un lugar específico que solamente una persona podía entrar ahí, a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora no, hermano, ahora mora en ti y en mí. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el creyente debe de cuidar su salud espiritual. Tú eres el templo del Espíritu. Cuida el recipiente entonces. Lo importante es el cuidado que se debe de tener del cuerpo eclesiástico, de la iglesia en general. Cuidarnos unos, cuidar al hermano, cuidar a tu vecino que lo tienes más cerca, cuidar a los de tu grupo pequeño. Debemos de cuidarnos unos a otros. Cuida la iglesia que está conformada por creyentes. Entonces, la obra que se está levantando sobre este fundamento que es Cristo son creyentes que están creciendo y que deben de tener una madurez y que deben de tener una solidez de aguantar esos movimientos que a veces tendrá la tierra. Esos vientos fuertes que llegarán y tratarán de derrumbar el edificio. Pero debemos de cuidar cada parte de este edificio. ¿Por qué? No estoy hablando del edificio físico, sino de los creyentes. ¿Por qué? Porque ahí mora el templo. Ahí es la morada del Espíritu Santo. Y es verdad, nos toca cuidarlo a nosotros, porque somos parte de ese templo, pero tenemos esta gran esperanza que Dios mismo cuida la obra que se está edificando. Es nuestra parte y la gran parte que Dios hace de este cuidado. Porque fíjate, versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Quién sale al quite? ¿A nosotros? No, Dios mismo sale contra cualquiera que quiera destruir el templo. Y debemos de tener mucho cuidado en cuáles son estas cosas que pueden destruir el templo de Dios. En especial, pastores, predicadores. ¿Qué es la enseñanza desde el púlpito cada semana? ¿Qué se enseña en las diferentes reuniones de nuestra iglesia? ¿Qué doctrinas están entrando a nuestra iglesia? ¿Qué estudian las mujeres? ¿Qué están hablando en el estudio de mujeres? ¿En el grupo de jóvenes? ¿Qué material están usando? ¿Están usando la Biblia o están usando algo más? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se enseña con los niños ahorita mismo en la clase? ¿Quién está
hablándole a nuestros niños? ¿Quién está hablando en los grupos pequeños? ¿Quién cuida los grupos pequeños? ¿Quién vela los comentarios durante los grupos pequeños? Debemos de tener cuidado de que nadie entre a querer destruir la obra de Dios o que nosotros no seamos ese factor. En la membresía de la iglesia probablemente a quién se permite la entrada a tu iglesia. ¿Qué doctrinas trae? ¿Qué cosas va a hablar? ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Quién toma las decisiones en tu iglesia? Todos debemos estar involucrados en la obra y en el cuidado de Dios y velando por lo que quiere entrar y destruir. ¿Por qué? Porque el que quiera destruir la obra de Dios, esa persona va a ser destruida por Dios mismo, porque Dios es celoso, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nos dice Pablo, son ustedes, Iglesia Bautista La Gracia, es santo. La obra que Dios está edificando es santa y la santidad de Dios es la característica de Dios, ¿verdad? Esa debe ser también la característica que define tu vida y que define a tu iglesia. La santidad en cada uno de nosotros. Dios es un Dios veces, 3 veces santo, y esa es la vara de medición para su iglesia, porque por fuego será probada y Dios quiere que esta iglesia sea purificada y que sea una iglesia que verdaderamente trae gloria a Él. Hermano, Cristo es el fundamento perfecto, infinitamente superior que el de la torre latinoamericana que vimos en la ilustración, de cualquier fundamento que tú y yo pudiéramos poner. No sirve un fundamento que nosotros traigamos de fuera para poner en la iglesia. Solamente hay un fundamento. Y hermano, el fundamento ya está puesto. Ya no tienes que trabajar en él. Hermano, pero tú tienes un llamado a edificar. Tú sí tienes que involucrarte en la obra de construcción de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, esto se va a quedar en obra gris. Y será algo feo, algo que tú pasarás por años y dirás, mira, nunca se terminó. Nunca trabajaron en ese fundamento. Y hermano, el fundamento costó caro. Se invirtió muchísimo por ese fundamento. Y tú dices, luego le construyo, ahorita no tengo tiempo. Hermano, que esa obra que Dios quiere, que esa obra pueda ser una obra gloriosa, que se ejecute el plan que Dios ha diseñado para su iglesia y que tú seas parte de ahí. Hermano, que en esta obra no hay un presupuesto, no es que los recursos se nos puedan agotar, no, son ilimitados. Dios nos lo ha dado todo. Dios ha dado el mejor fundamento. Dios tiene los mejores planos que nos dejó en su palabra de Dios y Dios ha provisto los mejores materiales para que tú y yo nos pongamos a trabajar en su obra y cuidemos su obra. Hermano, entonces, ¿por qué no trabajas? Dios te lo ha dado todo. Y tú decides ser de la cuadrilla de los que solo miran y que no motivan la obra que Dios quiere que se levante en ese lugar. Hermano, que podamos verdaderamente involucrarnos, saber que Cristo es ese fundamento inamovible, que no se puede mover, que es el mejor fundamento y que entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de edificar la obra y de trabajar en esa obra. Hermanos, manos a la obra, involúcrate en el ministerio. Dios quiere que seas parte de él. Y quiero dejar 3 preguntas solamente como meditación y aplicación. Número 1, si Cristo no es el fundamento de nuestra vida y de nuestro ministerio, ¿qué estamos poniendo en su lugar? Eh, Tenemos que hacer una evaluación real. ¿Qué estamos poniendo en su lugar? Número 2,
¿Cómo está, cómo está edificando la obra del Señor? ¿Cómo estás edificando la obra del Señor? ¿Con materiales desechables? ¿Con materiales de basura? ¿O materiales de primera calidad? Estás invirtiendo lo mejor en la obra. Y número 3, ¿estás cuidando la santidad del templo del Espíritu Santo? Empieza por un ladrillo. ¿Qué ese ladrillo eres tú? Y luego involúcrate también en el cuidado de todo el edificio. Estás cuidando la santidad del templo de Dios. Que podamos ser creyentes dispuestos a trabajar, dispuestos a tomar la pala y el pico y ponernos a trabajar en la obra del Señor. Oramos. Padre, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Agradecemos el fundamento que tú nos has dado, Señor, que es un fundamento que no hay terremoto ni movimiento que pueda hacer que ese fundamento sufra algo, Señor. Gracias por Cristo, gracias por su obra perfecta, gracias por el Evangelio que ahora conocemos y que ahora podemos poner nuestra esperanza en él. Dios, ayúdanos a ser agradecidos contigo. Ayúdanos a que podamos meditar en la obra y en la responsabilidad que tenemos en esa obra. Que podamos hacer hermanos, hermanas que se involucran, que están dispuestos a sudar la gota gorda en el ministerio, dejándolo todo y realmente vivir para ti, glorificándote con lo que estamos haciendo. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos que tu palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones y en nuestra vida práctica, Señor, que podamos poner manos a la obra. En Cristo Jesús oramos. Amén.